valientes, que es como decimos siempre, porque realmente hacer campaña en estos tiempos de pandemia y además querer ser parte de los 155 que van a redactar la nueva Constitución requiere muchísima valentía. Si quieren ser constituyente hoy, les presento a Roberto Celedón. Roberto, ¿cómo está? Encantado, muchas gracias por la invitación. Destacado abogado de Derechos Humanos, así que nos conocemos hace harto tiempo. Así Oye, preséntese usted mismo, por qué distrito y... Muy bien. Efectivamente soy abogado, trabajo mucho en materia de derechos humanos, también en materia de derecho laboral, derecho penal, en distintas ramas. Voy por el distrito 17, que comprende las provincias de Talca y Curicó. Bien grande el distrito. Son 19 comunas. Es algo largo y, como tú bien decías un poquito antes, es muy difícil hacer campaña en una situación de pandemia. Sí, pues. Por ejemplo, Curicó ayer entró En cuarentena. En cuarentena, y varias comunas, digamos. San Rafael también, Ya, etc. Es muy difícil. Distrito 17 en la lista de Apruebo de Dignidad. Apruebo de dignidad, precisamente. Paola, y números, tenemos números nosotros, ya, no dígalo. sé si ustedes, 39. Hay que dar todos los datos en esto. Sí. Sí. Paola Berlín, ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenas tardes ya está tú. Buenas tardes, sí. Me presento también, yo soy Paola Berlín, voy en la lista del apruebo por las comunas por el distrito 11, que comprende las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, Vitacura y La Reina, y el número mío es IB, cosa más difícil, porque es Y y B larga, hay que especificar, Ok. número 30. Número 30. Estamos con Diego Ribó, así se pronuncia tu apellido, ¿no? Así se pronuncia. Bueno, yo soy Diego Ribó, soy abogado de la Universidad Católica, me he especializado en los temas de medio ambiente y de gestión pública. Fui seremi del medio ambiente de la región metropolitana 2 años y estoy presentándome en el distrito 10, compuesto por las comunas de San Joaquín, Macul, La Granja, Santiago, Providencia y Ñuñoa, que es el distrito en el que he trabajado, que estudié y que también en el que voto, que es muy importante. En la lista Vamos por Chile. Lista Vamos por Y Chile. tú eres militante de la UDI, ¿no? Soy militante hace 3 años de la UDI. Perdón, no pregunté, Paola, tú estás en En la lista del apruebo, independiente. En un cupo de ciudadanos de la lista de la prueba. Yo también Roberto, independiente también, en el sí. cupo Cupo de el Frente Regionalista Verde, ¿no? Sí, Ahí está. exactamente. Y me Ruth, faltó, a mí lo único que me faltó decir mi profesión, que no lo dije, soy abogada, pero soy abogada dedicada a las comunicaciones hace más de 10 años. está como dedicada al periodismo, la Paola, hace harto rato. Es verdad. Ruth Olivera. Bueno, mi Bienvenida. nombre es Ruth Olivera, muchas gracias por la invitación. Yo soy abogada, soy madre de 2 además. Voy de candidata constituyente independiente en un cupo RN. Y por las comunas de Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado, Renca y Cerro Navia. Ya, perfecto. Y tiene número también, ¿no? 18. Número Yo, 18. Sí. yo no nombré mi número, XP17. Aprovechen nomás, Bien. aprovechen. Mire que patente. todos los candidatos están muy ansiosos en fin, de promocionarse en una elección que es muy complicada. ¿Por qué quieren ser constituyentes? Esa es la siguiente pregunta. Ruth, ¿por qué? Bueno, yo quiero ser constituyente porque yo quiero que Chile sea un país mejor. Yo quiero que el Estado haga la pega en Chile, que se dedique a atender, y no como nos pasa hoy día que Chile no atiende. Yo quiero además que Chile trabaje en llegar primero a las personas preventivamente, que trabaje en la salud, pero que también lo haga de manera preventiva y que no llegue cuando ya estamos enfermos recuperándonos de las enfermedades. Pero principalmente quiero hoy día trabajar por construir y por recoger las iniciativas que la gente tiene en la calle y que me comparten en el distrito, y que son principalmente que evitemos los privilegios que tenemos las personas que entramos a política. Y desde ahí que yo invitaba a mis compañeros y compañeras constituyentes a que una vez que quedemos en el de constituyente que hemos electo, podamos ese reglamento escribirlo dejando de lado todos los privilegios que podemos tener, como las asignaciones de locomoción, como los bonos, los viáticos que tienen los parlamentarios hoy día actualmente. Y como nosotros vamos a construir ese reglamento, creo que es necesario dar señales importantes y que podamos hacer precisamente el primer gesto diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Se acabaron los privilegios en Chile, nosotros vamos a ser un ciudadano común, nos vamos a atender en hospitales públicos, vamos a trasladarnos en el transporte público. Vamos a cobrar la palabra si sale Exactamente, y electa. así será. Paola Berlín, ¿por qué quieres ser constituyente?
Chita, es la pregunta del millón. Yo quiero ser constituyente básicamente, Iván, porque creo que puedo ser útil. Chile estaba pasando por un momento histórico y quizás nunca mejor dicho, hoy en día todo es histórico, pero esto realmente es un proceso histórico único, para qué decir que se vaya a hacer en paridad, además en paridad de género, y yo estoy segura que puedo ser útil en encontrar puntos en común. Yo me visualizo como una bisagra que mueve dos partes que de lo contrario no se mueven. Hay mucho que moverse en Chile, hay mucho por hacer y faltan personas dialogantes que sean capaces de sentar a conversar con estos y aquellos, por decirlo de alguna manera, porque de lo contrario no vamos a lograr una constitución que sea robusta, que cuente con la legitimidad que necesita y eventualmente, a partir de la Constitución, dar un punto de partida a un nuevo Chile, a un nuevo trato, a una nueva manera de entendernos entre nosotros, otra manera de entender el Estado respecto de nosotros, etcétera. Esa es la motivación de Paola Avelin. ¿Cuál es la tuya, Diego Rivas? ¿Por qué quieres ser constituyente? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser parte del servicio público como Seremi del Medio Ambiente de la región metropolitana 2 años. Y la verdad es que cuando uno está en el servicio público, al menos lo personal, te marca para siempre, porque el resultado del trabajo que uno hace ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y eso es muy llenador. Y si vamos a estar en una convención constituyente que va a ser la discusión de políticas públicas más importante de ojalá los próximos 50 años, me hizo todo el sentido ser parte. Pero sobre todo porque considero esencial que la convención constituyente parta de la base de 3 principios que son esenciales. La familia como núcleo fundamental de la sociedad, la dignidad de la persona humana puesto en el centro de la discusión, pero sobre todo que cada persona en Chile pueda desarrollar su proyecto de vida en libertad. Roberto Celedón, en su caso, ¿por qué quiere ser constituyente? Mira, hay muchas razones, digamos. Primero, creo que Chile está viviendo una profunda crisis política, social y, en definitiva, moral. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad con nuestro pueblo y si uno analiza las causas, se topa con la Constitución del 80, que establece las bases de la organización social y política que hemos tenido y que termina siendo profundamente excluyente, discriminatoria, poco democrática, poco inclusiva, y por lo tanto el tema del cambio constitucional es un tema fundamental. Y en este tema yo desde muy joven tengo una aproximación que culminé ya siendo muy adulto en un magíster de Derecho Constitucional, que es tema todo muy vinculado con el tema de los derechos humanos y los derechos sociales. Por eso creo que tenemos una responsabilidad histórica tremenda de generar una nueva constitución, una primera ley, como le llaman algunos juristas, para concluir y rescatar lo que el cardenal Silva Enrique llamaba el alma de Chile. Yo creo que ese concepto es muy fundamental, rescatar nuestros orígenes. Ya, a ver, yo sé que están todos en campaña y la idea es como ponerle algo de promesa a la campaña, pero ¿por qué la Constitución realmente le tendría que cambiar la vida a los chilenos? ¿Por qué este texto constitucional podría cambiarles la vida? ¿En qué sentido? ¿Qué piensas tú, Ruth? Principalmente porque yo creo que hoy día nosotros tenemos que trabajar, y esto es muy importante, cómo consagramos nosotros la salud, qué es lo que entendemos por una salud más digna, por ejemplo. La gente está esperando que además el Estado los atienda, que este Estado sea un Estado al que tú no llegas y te pelotean o te maltratan, te sientes discriminado por una cantidad de factores. Pero la verdad es que hoy día, si tú trabajas en la Constitución y empiezas a consagrar, por ejemplo, la prevención en materia de salud, ya nosotros como Estado tenemos que después, a través de políticas públicas y leyes, los congresistas, el Ejecutivo, tendrá que después trabajar en ello para poder entregar estas promesas que nosotros le vamos a hacer a la gente. Hoy el Estado se preocupa de recuperar a los enfermos, por ejemplo, una de las cosas que hace, y no se preocupa de la prevención en materia de salud. Cómo nosotros hacemos un ahorro para el Estado también en prevenir a las personas que se enfermen. Y esa misma enfermedad no solo puede ser física, sino que también mental. ¿Y eso puede ser plasmado en la Constitución? Eso puede ser plasmado en la Constitución, efectivamente, consagrando como garantía constitucional la prevención en materia de salud. Paola Avelin, tú en tu primera intervención decías, yo quiero ser una bisagra, quiero construir puentes, quiero, en fin, una cuestión que es netamente política, pero en el texto constitucional, ¿cuánto cambia
la Constitución la vida a las personas? Es probablemente difícil de asir para las personas que no son especialistas. Yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos nosotros como candidatos es no salir a prometer aquello que no se puede cumplir, sobre todo porque estamos viviendo en un país donde la política está muy desprestigiada, en buena parte por eso. Yo creo que una Constitución importa, si no, no estaría presentándome para ser parte de los 155. Importa e importa mucho, pero no es lo único que importa. Por supuesto que va a ser importante cómo se hagan las políticas públicas a partir del marco que da la Constitución. Así que yo creo que sí, importa, pero cuando me preguntan a mí, y me lo han preguntado, Iván, en la calle, ¿tú qué prometes? ¿O usted qué promete? Yo no prometo nada, yo prometo trabajar arduamente durante ese año que probablemente tome, porque sabemos que son 9 meses prorrogables por 3 meses. Importa, por supuesto que importa, la Constitución da un etos, invita también a la ciudadanía a vivir de cierta forma. La Constitución es de alguna manera un lineamiento estratégico de largo plazo y, por cierto, una manera de interpretar todas las normas que van a tener que adaptarse. Importa la Constitución mucho, pero no es lo único que importa. Diego Ribó. Sí, todos los candidatos normalmente nombramos salud, educación, pensiones, que van a ser parte de la discusión esencial, pero esa misma pregunta nosotros se la hemos hecho a los vecinos del Distrito 10 y lo que nos responden es que hay 3 cosas que deben necesariamente abordarse hoy en día y yo les explico cómo se pueden abordar desde el punto de vista constitucional. Lo primero tiene que ver con la seguridad ciudadana. Hay una sensación permanente de impunidad a la comisión de delitos, y esto desde los delitos comunes y corrientes, los delitos de cuello y corbata y los delitos de corrupción. Por lo tanto, debe ser una prioridad del Estado abordar la seguridad ciudadana. Lo segundo, incluir descentralización que involucre otorgar facultades de seguridad a los municipios, que son los primeros en abordar los problemas de las personas. Y lo tercero, que Carabineros de Chile, que merecen todo mi respeto y admiración, no estén dedicados a funciones administrativas como ir a controlar si una persona está cumpliendo la prisión preventiva. Lo segundo tiene que ver con la migración. Los vecinos del Distrito 10 han sufrido las consecuencias de una ola migratoria totalmente desbordada y descontrolada, que le afectan su calidad de vida, los servicios públicos que ya no eran suficientemente buenos para los vecinos, si además ahora tenemos cientos de personas adicionales que el Estado se tiene a hacer cargo, y eso puede quedar plasmado en la Constitución, donde se determinan cuáles son las condiciones para obtener la ciudadanía, sancionando de todas maneras a quienes ingresan ilegalmente al país, que no puedan obtener la ciudadanía. Y el último punto, que es lo que yo me he dedicado, al desarrollo sustentable, más acceso a áreas verdes y objetivo del Estado al cuidado del medio ambiente. ¿En qué le puede cambiar la vida una Constitución a la gente, Roberto Celedón? En muchos sentidos. Primero, terminar con la percepción de un Estado exclusivamente represivo, sino que un Estado efectivamente al servicio del pueblo, de la sociedad, en su conjunto. A mi juicio debe tener plena centralidad el tema de los derechos humanos, en su conjunto, en su integridad, porque los derechos humanos, si bien son múltiples, son uno, y está basado en la dignidad de la persona humana. Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos ambientales. Ese debe ser el motor, el centro del Estado. Ahí se juega el bien común, en el desarrollo de los derechos humanos, de todos, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Tenemos que tener un Estado nuevo. El Estado nuestro entregó todo, lo privatizó todo y lo transformó todo en negocio. La educación en negocio, la salud en negocio, las pensiones también en negocio. Tenemos que terminar con esa racionalidad. Los derechos son derechos y no están sometidos al tema del dinero. Por eso necesitamos un nuevo Estado, más robusto, más fortalecido. Les propongo que a la vuelta de la pausa a la que nos vamos a ir ahora, hablemos de esos derechos y cuáles son los que deberían estar y no estar, o cuáles deberían estar primero o después en la nueva Constitución. Estamos con Ruth Olivera, con Diego Ribó, con Paola Berlín y con Roberto Celedón en la sección Quiero Ser Constituyente. Por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas, con la sección Quiero Ser Constituyente, que hoy estamos compartiendo con Roberto Celedón, con Ruth Olivera, con Paola Berlín y con Diego Ribó. Yo les preguntaba por los derechos que tanto se habla que tienen que estar en la Constitución, y cuáles son los más fundamentales que otros. Paola Berlín se quedó con ganas de contestarle a Diego Ribó, que planteaba sus tres ejes. Sí, seguridad, migración qué pesado, pero la verdad es que el tema de la seguridad me parece que es como
Con todo respeto, Diego, pero ¿Sí? me parece que es como el ejemplo paradigmático de la publicidad engañosa, porque, a ver, yo creo que la seguridad es una preocupación fundamental a todo nivel. Eso creo que soslayarlo es hacerse los locos y no corresponde. Pero pretender que la seguridad es algo que se soluciona en la Constitución, me parece que simplemente no se condice con la realidad. La Constitución es un marco mucho más amplio, la seguridad tiene que ver con el gobierno, con el gobierno que sea el que esté gobernando, el Ministerio del Interior, con la organización de las policías, la reforma necesaria, la reforma profunda, digamos, que requieren las policías sin duda, pero yo no podría, me parece, acercarme a la señora que me pregunta en la feria, bueno, ¿y qué pasa con la Constitución, mijita? Y decirle, señora, ¿a usted la han robado? Vote por mí y yo la arreglo. Yo creo que estáis Diego. exagerando un poco lo que yo planteé, por eso dije específicamente cómo se puede abordar la seguridad desde el punto de vista constitucional. Porque todo lo que nosotros definamos va a tener que tener una bajada en política pública, en salud, en educación, va a pasar exactamente lo mismo. Por eso yo siempre he dicho que es tan importante la elección de los constituyentes como el Congreso que se elija en noviembre, porque ellos van a tener que implementar lo que nosotros acordemos. ¿Qué se puede abordar en materia de seguridad pública en la Constitución? Y ahí nombré dos cosas. Lo primero, que tenía que ver como ponerlo como una prioridad por parte del Estado, pero lo segundo que es esencial y tiene que ver con el proceso de descentralización. Lo que más nos dicen los alcaldes, hemos estado con Evelyn Matei y con Felipe Alessandri, es que ellos no tienen facultades en materia de seguridad, y otorgarle facultades y recursos a quienes tienen la primera respuesta ante las necesidades de los vecinos en varias cosas, y una de esas, la seguridad, sí puede colaborar a dar una solución. Ahora, ¿es la solución definitiva? Por supuesto que no. Ya, pero ese marco se puede dar en la Constitución. Roberto Celedón decía en el bloque anterior que los derechos humanos son una cuestión muy central y además como una sola cosa, digamos, que no se pueden andar dividiendo. En ese sentido, ¿usted estaría por el matrimonio igualitario, estaría por el aborto libre, para dejar establecido eso como derecho en la Constitución? No me estoy refiriendo a ese tipo de temática cuando hablo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales. Yo creo que hay un tema de cuál es el fondo de las cosas, cómo construimos una sociedad, un ordenamiento social, político y económico distinto. Y yo creo que para mí me hace mucha fuerza el concepto de fratelli tutti, todos hermanos, remirarnos como un país de hermanos. Hoy día con esta Constitución y con este proceso, una Constitución que se basó en la ideología de la seguridad nacional, que creó la figura del enemigo interno, que creó un sistema a propósito del Estado subsidiario, un sistema neoliberal que deformó todo desde un punto de vista moral, porque todo lo transformó en negocio, hasta las aguas son negocios. No puede ser. Tenemos que recuperar nuestro país y tenemos que enfrentar todos los problemas que plantea también el tema de la igualdad de género. Los derechos humanos no solo son defensa ante la agresión del Estado o de agentes del Estado, Sino que también son promoción de algo también. pero ¿Qué es lo que está planteando usted? Es todo. Nosotros podemos incluso organizar el Estado. Yo podría Ya, pero en dar el tema de ejemplo. igualdad de género, ¿usted estaría porque el aborto fuera libre y que eso fuera una garantía constitucional? A mí el concepto de aborto libre no me gusta, pero sí creo que hay que despenalizar el tema del aborto porque estamos en un cuadro extremo. Ninguna mujer quiere abortar. Si me permite decir algo muy personalísimo, porque esto lo he discutido con mis hijos e hijas y nietos, y mi hijo menor, voy a decir algo personal, digamos. Mi hijo menor es adoptado, el menor de mis hijos. Tengo muchos hijos. Y cuando discutimos esto en la mesa, él dijo, si me hubiesen abortado yo no existiría, pero yo no querría nunca que se persiga a mi madre, a una mujer por este tema. ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que la pregunta es qué hacemos con los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, cómo los consagramos en esa Constitución y los garantizamos para que no sea el Estado o los parlamentarios determinados en cada periodo o quien esté allí en ese momento determinado diciendo que las mujeres tienen que ser penalizadas por ciertos actos que tengan que ver
con las decisiones que tomen respecto de sus derechos reproductivos y sexuales. Pero eso también va de la mano con la educación, que nosotros pongamos las herramientas y las condiciones que nosotros podamos permitirle a las mujeres para que esas decisiones que se vayan a tomar de interrumpir el aborto o que tengan que ver con sus derechos reproductivos y sexuales, esté también el Estado participando desde un inicio, con educación no sexista, con salud no sexista. Aquí hay una serie de derechos que se tienen que hablar y una serie de garantías que se deben producir en la Constitución, pero no empezar a tratar la temática como si esto fuera el aborto libre o no. Esto yo creo que es hasta dónde el Estado tiene que acompañar a la mujer y cómo tenemos que hacerlo para educar desde un inicio. Paula Berlín, ¿qué piensas de esto? Sí, estoy completamente de acuerdo con Ruth. Me parece que no es necesario pronunciarse siquiera sobre el aborto en una constitución. Lo que sí es súper urgente es consagrar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, acompañado, por cierto, de la educación que merecen todas las mujeres para poder decidir, planificar, etcétera. No estoy de acuerdo, por cierto, con la penalización del aborto en tres causales ni en ninguna de las otras causales. Y de respecto al matrimonio civil que también preguntaste, Iván, el matrimonio del igualitario, matrimonio sí. igualitario, bueno, el matrimonio es muchas cosas, es un sueño, es un sacramento, es un contrato. En tanto contrato, me parece que es obvio que puede celebrarse entre personas del mismo sexo, pero de nuevo, eso no tiene por qué estar en una constitución. Te doy al tiro la palabra a Diego. Sí, solamente que decir que en esa Constitución, aparte de nosotros establecer una vida libre de violencia para las mujeres, también debemos consagrar la no discriminación de género. Y de ahí en adelante, toda la normativa que se produzca o que se deba cambiar en su oportunidad, porque nosotros vamos a establecer el qué, el cómo lo van a seguir haciendo las instituciones que le corresponde. Pero sí, en ese caso, nosotros consagrar que no exista discriminación de género, habrá que analizar la normativa que hoy día actualmente existe y que produce discriminaciones en esa materia. Diego Rivera. Sí, aquí coincido con Paola esta vez, porque si nosotros miramos el ejemplo de Ecuador, cuando se hizo la Convención Constituyente, establecieron específicamente que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. Y después, como de 10 años, empezó una discusión pública y ellos reconocieron que habían cometido un error por poner en el tema constitucional algo que tiene una bajada de política pública. Entonces, llevar toda esta temática de discusiones muy importantes, pero tan de definición específica a la Constitución, termina siendo un tremendo problema, porque después hay que modificar la Constitución cada vez que uno se hace algo. O sea, ustedes no pondrían en el texto constitucional ninguna alusión al matrimonio. Pero porque el acuerdo que tiene Diego conmigo es un acuerdo No, formal, sí. en el sentido de no ponerlo en la Constitución. Exactamente. Yo soy completamente proclive a que se pueda casar quien quiera casarse. Sí, yo lo decía por el tema del matrimonio, pero también el caso del aborto. Yo no comparto el aborto. Ahora, no creo que esto tenga que ser una sanitización de la discusión de que son los buenos contra los malos. No considero que alguien que haya sufrido lamentablemente una violación pueda decir yo estoy a favor del aborto. Esto no es como los pro vida, los pro muerte, pero en lo personal considero que dentro del vientre materno, habiéndose producido un embarazo, hay una vida y el deber del Estado pero de el texto protegerla. constitucional podría decir que el Estado tiene que proteger la vida del que está por nacer. Sí, pero con Y ese eso- mismo eso texto ya- actual igual se aprobó la ley de las 3 causales. No, así Por lo tanto, actualmente, no Porque necesariamente va... Queda normativa tanto en sanitaria. la Convención Interamericana de Derechos Humanos como en el texto constitucional, si bien la ley es el instrumento para proteger la vida del que está por nacer. Y así se entiende, digamos. Por eso no es inconstitucional El aborto en 3 causales. el aborto en 3 causales. Y en todo caso, Iván... Y transforma y traslada del derecho penal al derecho sanitario, que eso es lo importante. Eso es acompañar a la mujer, como bien dice Ruth, como bien dice... Claro, porque ese proyecto ahora. despenaliza. Exacto. Eso es lo fundamental. Y no sé si yo tampoco soy partidario de discriminar por razones de género bajo ningún concepto, digamos, bajo ningún concepto. Paula Belén. Dos cositas nomás. Yo creo que a esta altura estamos todos de acuerdo, o casi todos de acuerdo, no creo que nadie se atreva a decirlo en voz alta en estos tiempos, que está a favor de discriminar. Pero creo que eso claramente no ha sido suficiente. De hecho, en la Constitución está consagrada la igualdad entre hombres y mujeres, pero es una declaración más formal que otra cosa. Y yo creo que hay que hacer en la Constitución cosas más profundas, como declarar, digamos, la no discriminación contra las mujeres, etcétera. Lo que quería decir sobre la vida del que está por nacer, no hay ninguna legislación que consagre el aborto hasta los 8 meses y medio. O sea, desde luego que hay una protección jurídica para ese feto, digamos. Pero eso no quita que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que no hay que penalizarlo. Tenemos tiempo para una última vuelta. Les quiero preguntar qué es lo que es imprescindible para ustedes en el texto de la nueva Constitución. Parto contigo, Diego.
Bueno, yo, habiendo sido Seremi del Medio Ambiente, entiendo el problema del cambio climático que está sufriendo el mundo y me parece esencial, reconociendo que la Constitución actual fue muy innovadora, fue la 5ª Constitución del mundo que reconoció los temas ambientales como un derecho consagrado, pero me parece que se debe actualizar y se debe establecer como un objetivo del Estado buscar el desarrollo sustentable. Y eso, el desarrollo sustentable tiene 3 variables: la equidad social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. En tu caso, Ruth. Sin duda, la prevención de la salud. Yo trabajé en el área deportiva, llevo una vida ligada al deporte y la verdad es que yo creo que la prevención hoy día es una herramienta fundamental, pero más que eso, consagrarlo también constitucionalmente debe estar. Y no solamente porque cuando hablamos de prevención hablamos del aspecto físico o lo que nosotros estamos haciendo para mantenernos saludables, sino que también en la salud mental, y eso implica una serie de cosas. También que lo que va a pasar con la alimentación, el ahorro de medicamentos. Por lo tanto, todo eso tiene que estar consagrado en la prevención de la salud, pero también trabajar con las mujeres en la educación también que sea de calidad para que todos partamos desde la misma línea. Pero ninguna de esas cosas se va a lograr si nosotros no trabajamos en modernizar este Estado, en entregar un Estado que atienda de verdad a las personas. Roberto Celedón, una cosa imprescindible en la Constitución para usted. Bueno, ya hemos dicho todos los que son derechos sociales, económicos y culturales, me parece fundamental. Yo creo que es muy importante restablecer la dignidad del trabajo. A mi juicio, el motor del desarrollo es el conocimiento, la investigación y la innovación. Ese es el motor del desarrollo. Y por lo tanto, la división que hoy día existe cuando definimos en el Código del Trabajo que el trabajador es aquel que presta servicios personales en subordinación y dependencia de otro, establecemos un desequilibrio social tremendo, tremendo. Entonces, si el conocimiento es la base del desarrollo, la investigación y la innovación está en manos de todos. No podemos discriminar, no podemos creer que uno está arriba del otro, cuando el trabajo, la reunión de personas es muy importante. Redignificar el trabajo humano y la equiparidad y la igualdad entre todos los que participan en ese proceso. Paola Berlín, una cosa imprescindible en la pregunta Constitución. imposible, eso es lo que pasa por estar de entrevistada y no de entrevistadora. Es imposible, la única cosa, elegir una entre las imprescindibles en una Constitución, que es un todo, es un tema sistémico, pero no puede faltar la inclusión. Y cuando hablo de inclusión no solamente me refiero, por cierto, a que Chile del futuro se hace con hombres y con mujeres, sino que también con discapacitados, con todas las minorías, una inclusión mucho más ampliamente reconocida. Segundo, el desarrollo sustentable, dejarles a nuestros hijos una perfecta Constitución sin un planeta donde ejercer los derechos. Somos todos mamíferos antes que ciudadanos, así es que hacerse cargo en el siglo XXI de que el planeta es finito y que nuestro desarrollo tiene que ser con esa, digamos, verdad del puerto de una catedral por delante, me parece que es insoslayable. Y lo tercero, me parece que la Constitución tiene que consagrar ciertos mínimos, ciertos pisos de dignidad en derechos sociales. Más allá de las políticas públicas, que por cierto van a ser la bajada más general, pero hay ciertos mínimos que no podemos negarle a nadie, y yo creo que esos tienen que estar consagrados en la Constitución. Eso tiene que estar en este texto para el que se están postulando Ruth Olivera, Diego Ribó, Paola Berlín y Roberto Celedón. Estamos terminando el programa, estamos tratando de calzar porque a las 12:45, en un minuto y medio más, va a comenzar la franja de publicidad política.